Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Momento de hablar de economía y para ello pues lo hacemos con un gran economista, como siempre, doctor Álvaro Cámara. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, doctor Sergio, ¿cómo le digo? Muy bien, muchas gracias. Pues muy pendientes todos del precio del dólar, de esta trepada increíble que se está pegando el dólar y bueno, tratando de entender qué hay detrás de esto y cuáles son las expectativas del mercado frente al precio del dólar en Colombia, que para hoy registra una tasa representativa del mercado de 3.918 pesos con 49 centavos. Rompió esta semana el techo de los 3.900 y parece que se acomodó y sigue la tendencia al alza. ¿A qué se debe todo esto, doctor Cámaro? Pues a ver, doctor Sergio, aquí hay un tema de fondo que tiene que ver, para no empezar a verlo únicamente sobre los temas netamente coyunturales. Y yo creo que no se puede perder de vista y es los fundamentales de la economía colombiana, que enmarcados en cierto contexto internacional de crecimiento y de acciones de política monetaria que puedan tomar los bancos centrales como la Reserva Federal, pues hacen que la tendencia a la alza del dólar pareciera ser una lógica económica que tendría que mantenerse y seguirse dando, con lo que esto va a implicar obviamente para sectores de importación, de exportación, para el mismo gobierno y deudores en moneda extranjera y en general para la inflación del país. Y es que Colombia estructuralmente tiene unos fundamentales en términos del déficit de cuenta corriente que lo hemos comentado muchas veces con el doctor Fernando, que están obviamente ligados al déficit de la balanza comercial, que hacen que en un contexto en el cual se pierde la calificación de riesgo, se acerca un proceso electoral que se aproxima difícil por la posibilidad que tienen ciertos extremos en el país de poder tomar algún tipo de ventaja sobre el electorado, los niveles tan altos de la deuda que tiene el gobierno, la dificultad que puede darse el año entrante en medio de un panorama electoral para financiar déficits que todavía se anticipan alrededor del 7% según el marco fiscal de mediano plazo para el 2022, pues naturalmente genera que la financiación de esos desequilibrios externos pues sea o se anticipe más compleja. Y es que al corte del mes de mayo tenemos un déficit de balanza comercial del orden de 5.300 millones de dólares, que es un 35% más que el que teníamos en el año 2020. Lógicamente el 2020, con una coyuntura de pandemia, pues que vista de lo que hoy día estamos revisando. Sin embargo, en la medida que nuestro aparato exportador no está preparado para contrarrestar mayores ventas y la recuperación de la economía sí está implicando mayor capacidad de importación a pesar del tipo de cambio, pues naturalmente uno podría anticipar que el déficit se va a ampliar de los 10.000 millones de dólares que tuvimos en el año 2020 a algo así como 13.000. Y esto va a tener además una implicación en materia del déficit de cuenta corriente, que el año pasado de una manera bastante sorpresiva se redujo a 9.000 millones de dólares, sobre todo porque hubo la posibilidad de financiar con transferencias, con remesas y con endeudamiento externo el faltante que se estaba generando por otros rubros, como es el caso del comercio exterior. Ahora, el año pasado no hubo giros de compañías en gran medida a sus casas matrices por utilidades por la coyuntura, y uno esperaría que eso se reactivara en el año 2022. Entonces, en ese orden de ideas, es muy probable que esos desbalances externos mantengan la presión sobre el tipo de cambio y que esto, agravado por la perspectiva que hoy la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos anticipe que se va a entrar en una senda de normalización de la política monetaria ante los dos brotes de inflación que está teniendo Estados Unidos, pues se suben las tasas de interés y eso podría tener todavía un sustento externo aún mayor para soportar aún mayores tasas de cambio y pues en los próximos días ver el dólar superando los 4.000 pesos. Pues tremendo. Mucha gente sí, ya se está preparando para ese panorama que pues es difícil obviamente de acertar en el precio del dólar, ¿no? El que le diga a uno
¿Cómo va a estar el dólar mañana? Pues hay que tener mucho cuidado, pero lo cierto es que la tendencia evidentemente sustentada en estos fundamentales de Colombia, de los que usted nos cuenta ampliamente, pues podría estar precisamente hacia allí, hacia romper esa barrera de los 4.000 pesos. Pero además de esos fundamentales, doctor Cámara, hay algunos analistas que apuntan también al impacto que está teniendo la expansión de la variante Delta, y a su vez pues esta variante en el impacto de la reactivación económica, lo cual pues lleva a muchos a buscar refugio en el dólar. ¿Usted también lo ve así? ¿Ve un impacto de la variante Delta o nos quedamos solamente con el tema de los fundamentales en Colombia más allá del impacto internacional del COVID-19? Lo que sucede es que en medio de esta coyuntura fundamental estructural que tiene la economía colombiana, pues ese tipo de coyunturas o de temores que aparecen y desaparecen, pues naturalmente contribuyen a atizar la tendencia. Entonces, si bien es cierto que la variante Delta pues genera preocupación, pues también no nos podemos olvidar que en Estados Unidos la variante Delta ya ha generado un incremento notable de casos, pero igual la economía americana sigue encarrilada a crecer de una manera sólida, inclusive con revisiones al alza. Entonces es posible que en Colombia algo suceda, pero lógicamente la variante Delta pues tendrá o podrá tener una implicación que esperemos no sea muy grave, pero en medio de un proceso de vacunación que cada vez es más masivo, más extenso a nivel de la población, que de alguna forma hará que se pueda soportar de mejor manera. Pues pensar en regresar a una situación extrema como la del 2020 creo que es difícil. Obviamente se va y podría tener incidencia, pero lo que sí estamos viendo con claridad es que la economía se está reactivando, no solamente aquí, sino en el mundo entero, y esto va a implicar mayores tasas de interés en otros países. Ya de hecho en Latinoamérica, países como Chile, como Brasil han empezado a subir sus tasas. Colombia aún no avisora una reacción en ese sentido, tal vez porque todavía necesitamos más información de que el crecimiento se ha consolidado, pero son fenómenos que obviamente atizan una tendencia que está basada más, en mi parecer, en un fenómeno estructural de déficit de cuentas externas y naturalmente de una credibilidad fiscal que se hará cada vez más difícil en la medida que se aproxime la época electoral en Colombia. Pues interesantísimo, doctor Cámara. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema. Ya veremos si en la próxima llamada, y esto lo dejamos pendiente, si en la próxima llamada que tengamos, pues estaremos hablando con un dólar sobre los 4.000 pesos, si se logra romper esa barrera, o si por el contrario se sostiene sobre los 3.900, que de todos modos pues es un precio bastante alto el que registra la divisa norteamericana en este momento en nuestro país. Doctor Cámara, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, muy amable. Indicadores económicos y una breve lección de economía de la mano del doctor Álvaro Cámara, economista, que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio.